Doctora, Sí, doctora, se escucha. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir con la urgencia y con las urgencias odontológicas. Y vamos a hablar cuáles son los componentes integrales del tratamiento. Primero, inspirar confianza y mantener el control de la situación. ¿Por qué digo esto? Acuérdense que el paciente, es decir, en la urgencia, viene con estrés. Y ustedes van a ir a los centros de salud y entonces van a tener que plantarse como si fueran profesionales, porque si ustedes titubean ante cualquier situación, ellos después dicen, me atendió un pasante. Entonces ustedes cuando van a estar en la pasantía, se plantan y deben inspirar confianza, es como si fueran profesionales. Y luego realizar un diagnóstico correcto para lograr una buena anestesia. O sea, que nosotros tenemos que saber, como la doctora les dijo, hay que ver perfectamente cuál es la pieza dentaria que tiene la sintomatología. Si hay una gran cavidad de carie, obviamente que ustedes van a poder detectar o si está destruida la pieza. Pero si no, es decir, muchas veces el paciente, como el dolor irradiado, no sabe cuál es la pieza dentaria. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial para poder lograr una buena anestesia y anestesiar la pieza que es correcta. Implementar una terapéutica rápida y eficaz. Recordar que en nuestros pacientes predomina la malnutrición y el estrés. Hoy por hoy las desavenencias de la vida moderna hacen que el estrés esté al orden del día. Entonces tenemos que pensar fundamentalmente que nuestros pacientes no están por la situación económica y sobre todo si estamos en un SAP, en un hospital, donde las condiciones no son iguales que quizás en un ambiente, en un consultorio dental. Primero, la prescripción estratégica del medicamento, esto es fundamental. El diagnóstico de la urgencia lo hacemos a través de la historia clínica médica mínima, como dijimos, hacemos un examen subjetivo, es decir, con la historia y las características del dolor, que yo el otro día le hice un montón de preguntas que ustedes tenían que relacionar con el dolor, y hacemos también el examen objetivo. Exploramos los tejidos y hacemos las pruebas diagnósticas. Luego complementamos la clínica con el diagnóstico radiográfico. Entonces vamos a hablar de las patologías que se manifiestan, es decir, quirúrgicamente, que necesitan luego, por ejemplo, de una extracción. Y vamos a hablar de la periocoronaritis, que es un proceso infeccioso agudo caracterizado por la inflamación del tejido blando que rodea a la pieza dentaria en un proceso eruptivo. Esto se ve generalmente a nivel de los terceros molares, siendo uno de los más frecuentes accidentes infecciosos. Fíjense ustedes cómo ese tejido inflamado, ¿no es cierto?, está rodeando a el tercer molar. ¿Y qué hacemos en el caso que tenemos una pericoronaritis? Hacemos la anestesia al dentario inferior, tomamos una cureta de Grace y suavemente vamos eliminando, porque vieron que como hay como un pequeño tejido que está cubriendo, imagínense que en el interior queda detritus, queda el biofilm de la placa bacteriana, entonces con la cureta periodontal vamos debridando y sacando todo ese resto remanente de biofilm, de comida que pueda haber y eliminamos. También muchas veces van a ver ustedes que pueden ver factores traumáticos asociados. La pieza dentaria, por ejemplo, el tercer molar superior puede estar traumatizando ese tejido. Entonces, en ese caso se hace la extracción del el superior, por ejemplo, para luego, es decir, de acuerdo a cómo esté ubicado el tercer molar, dejarlo o no. Se hacen lavajes suaves con agua oxigenada, diluida en partes iguales con solución fisiológica, es decir, 50% de agua oxigenada y 50% de solución fisiológica. Y luego recomendamos al paciente que haga una higiene bucal correcta con buches de agua oxigenada diluida con agua tibia al 50%, es decir, 50% de agua oxigenada y 50% la misma proporción del agua tibia. ¿Qué se hace? Se prescribe analgésicos y antiinflamatorios no esteroides. Solo en caso que haya una afección ganglionar, que haya linfadenopatías bimaxilar, temperatura, decaimiento, se da antibiótico. El tratamiento siempre, yo les digo, es
local, o sea, eliminar los irritantes que están produciendo la patología. En este caso, al eliminar con el curetaje todos los elementos irritativos y hacer los lavajes correspondientes, no hace falta antibióticos, solamente que el estado sistémico esté comprometido. En estos casos sí se da antibiótico. Fíjense ustedes, el paciente viene con un edema bastante importante de la cavidad, entonces, y ven ustedes que hay un tejido acá, como ven, que les decía yo, y acá adentro hay gran cantidad de detritus o puede haber también microorganismos que acompañan este proceso. Entonces, eh, perdón un ratito, si llega a llamar de vuelta, a decirle que estamos en clase. Bueno, y entonces vemos que muchas veces puede haber, como les digo, una pieza dentaria, en este caso no porque el tercer molar está prácticamente en la rama, pero muchas veces este está obstruido, supongamos que este fuera el tercer molar de arriba, puede ser que este traumatice acá en esta zona, entonces se hace la extracción. Y en este caso limpiamos perfectamente acá con una cureta, sacamos todos los detritus, sacamos el biofilm de la placa bacteriana y con lavajes, como dijimos, con agua oxigenada en partes iguales, tratamos de limpiar toda esta zona. Algunas veces, si no se produce la retracción del tejido, se elimina. ¿Entendieron hasta ahí qué es lo que hacemos en una pericoronaritis? Chicos. Sí, doc. Sí, sí. Bueno, ¿ustedes dieron eso en cirugía o no? ¿No? Bueno, no. Continuamos. Y luego tenemos la alveolitis. La alveolitis o osteitis es una infección reversible y localizada de forma superficial de aparición tardía 2 o 4 días después de la extracción. Es característico que cuando el paciente, por ejemplo, ustedes cuando le hacen la extracción, le dan las indicaciones que no fume, que no tome mate, o sea, todo aquello que pueda aspirar y sacar el coágulo, ¿no es cierto? Porque el coágulo va a ser el que va a formar el andamio para que se forme sobre el tejido de granulación, sea reemplazado y forme el tejido conjuntivo. Pero si el paciente hizo determinados, por ejemplo, fumó, se hizo buches, desorganizó al coágulo, entonces, a los 2 o 4 días después de la extracción, aparece la alveolitis. Y que esto se considera un estado necrótico de los procesos alveolares o de los septos óseos, que ante la ausencia de vasos sanguíneos no permite la proliferación de capilares ni de tejido de granulación para organizar el coágulo sanguíneo. Entonces, el coágulo, al no estar organizado, se desintegran. Y ahí se produce lo que llamamos alveolitis. ¿Y qué es la alveolitis? Se considera una infección multifactorial. ¿Por qué? Porque hay muchos son los factores que pueden desencadenar esta alveolitis. Por ejemplo, el aporte vascular disminuido del hueso, el hueso que esté esclerótico, los traumas excesivos de los bordes del alveolo, de la encía y el aplastamiento óseo. Muchas veces, cuando se hace la extracción con la pinza, es decir, se toca al tejido y se lo aplasta, igual que a la encía. Entonces, esto es un factor determinante para que después se produzca la alveolitis. O bien cuando tenemos extracción de dientes con procesos periapicales o procesos periodontales agudos. ¿Y qué pasa? No se hizo el curetaje porque nosotros no hicimos correctamente la toilette. Entonces quedan remanentes luego de la extracción. Una mala higiene bucal, la presencia de cuerpos extraños en el alveolo, dejar restos radiculares o presencia de quistes o granuloma, el tabaco, como yo les dije, el fumar y el aspirar el coágulo, esto deja el coágulo, deja el alveolo vacío, entonces no se forma, no queda el coágulo para luego ser reemplazado por el tejido de granulación. Cuando se hace succión, la succión que puede ser por el tomar mate, por ejemplo,
y cuando las personas tienen déficit inmunitario. Hay dos tipos de alveolitis, la alveolitis seca y la alveolitis húmeda. La alveolitis seca es aquella que se produce cuando el alveolo está abierto, sin coágulos, con paredes óseas totalmente denudadas. Y esto se ve porque se ve el hueso como una coloración blanco grisácea. El dolor es violento, constante, perturbador y con irradiaciones. Si está en el maxilar inferior, se irradia toda la zona del oído a la zona de la cabeza y se exacerba con la masticación, que impide en la mayoría de la actividad normal del paciente. No puede estudiar, no puede trabajar porque el dolor es intenso. Y luego tenemos la alveolitis húmeda, que es aquella inflamación con predominio alveolar, marcada por la infección del coágulo y del alveolo, donde el dolor, si bien es moderado, se encuentra sangrante con abundante exudado. Suele estar producida por reacciones a cuerpo extraño después de haberse efectuado la extracción dentaria, y en estas ocasiones podremos encontrar esquilas óseas, restos de dientes fracturados. Muchas veces cuando se hace la extracción de las piezas dentarias, les habrá pasado a usted ahora que hicieron extracciones, que se va como desintegrando el diente de a poquito, y entonces si no hacemos un buen curetaje del alveolo, no limpiamos, esos restos quedan como restos de obturaciones de dientes vecinas. Muchas veces tenemos amalgamas viejas y entonces estamos haciendo la extracción, supongamos, con el elevador, y sin querer tocamos a la pieza que está obturada, y bueno, y puede ser que restos de amalgama queden dentro del alveolo, y esto van a producir una alveolitis húmeda. ¿Y cuál es el tratamiento? Lo primero que tenemos que hacer es el estudio radiográfico previo. O sea, ¿y para qué les parece a ustedes que tenemos que hacer el estudio radiográfico previo? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué les parece a ustedes? Con todo lo que yo les dije que en la alveolitis húmeda se podía observar, o en la alveolitis seca. ¿Qué les parece a ustedes? Si hay algo en el alveolo, doctora. Exacto, si quedaron restos, si yo aplasté el hueso, si quedó esquirlas de hueso o esquirlas de remanente de la pieza dentaria. Entonces, esto es fundamental. Ahí en la radiografía va a haber, hay resto de amalgama que puede estar dentro del alveolo, y eso puede ser un factor irritante que hace que se produzca la alveolitis. Entonces, hago el estudio radiográfico previo, veo cómo está mi alveolo y luego hago el bloqueo de los anestésicos regional, ya sea al dentario, al dentario o al palatino anterior, a los posteriores, o sea, a los nervios, ¿no es cierto?, a los anestésicos regionales, y luego cureteo el alveolo, elimino los detritus, los restos de coágulo, las esquirlas, si hay fugosidades. Entonces con la cureta hago todo el curetaje de forma tal de eliminar todo y dejar el alveolo limpio. Y luego hago lavaje profuso a presión con agua oxigenada diluida con solución fisiológica en partes iguales al 50%. Luego seco el alveolo con una gasa estéril y coloco gasa iodoformada impregnada con eugenol, o a mí también me gusta utilizar el líquido de cemento quirúrgico que también tiene un componente de eugenol, lo cual debe cambiarse cada 24 horas durante 3 días. O sea que el primer día yo hago el curetaje, el lavado, y ahí seco y pongo la gasa. Le digo al paciente que venga el otro día, a las 24 horas, otra vez, es decir, a las 12 horas vendría a ser, y otra vez hago el mismo trabajo hasta el tercer día. O sea, cada 24 horas durante 3 días, es decir, cambio la gasa. ¿Mm? No es cada 12 horas, es cada 24 horas, perdón. O sea, que comienza con el curetaje, el lavaje y la colocación de la gasa iodoformada. A las 24 horas le digo al paciente que venga, no vuelvo a curetear, sino solamente hago el lavaje con agua oxigenada en partes iguales, con solución fisiológica,
y a las 24 horas le digo al paciente y vuelvo a colocar otra vez la gasa iodoformada, hago durante 3 días. Entonces vamos a ver que hay una cicatrización por segunda intención y prescribo analgésicos por vía general. ¿Por qué? Solamente cuando el estado sistémico del paciente está afectado, yo doy antibióticos. Siempre trato de eliminar el factor que me está produciendo la patología. Complemento con antibióticos solamente cuando el estado sistémico del paciente lo requiera. Siempre trato de dar analgésicos por vía general. Y recomendamos un buen control de biofilm, mecánico y químico para y evitar el hábito de fumar, porque si no, otra vez estaría sacando a través de la succión al coágulo del lugar, entonces no va a formarse tejido de granulación para ser reemplazado por tejido conjuntivo. Y existen otros métodos como ser la electroterapia, los rayos ultravioleta, miel, magnoterapia, ultrasonido, que son métodos más sofisticados también para tratar la alveolitis. ¿Entendieron la alveolitis? Sí, ¿Cómo doctor. es? Bueno, es decir, pero me está faltando. Bueno, entonces acá, ahí está. Es decir, ¿cuál es la dosis máxima de anestésicos locales que puedo utilizar? Si voy a utilizar lidocaína, la cantidad de anestubos 8 o 9. ¿Por qué? Porque la lidocaína es al 2%. Entonces necesito mayor cantidad de anestubo para lograr que se produzca la anestesia. El máximo es de 8 a 9. Si voy a utilizar prilocaína, utilizo 5 anestubos como máximo. La carticaína, que es la total caína, que tiene adrenalina, utilizo 5 como máximo. La mepivacaína, también 5 anestésicos, y la bupivacaína, 10 como máximo. ¿Por qué? Porque algunos tienen adrenalina y otros no tienen adrenalina. Entonces, de acuerdo a la concentración de los vasoconstrictores, voy a utilizar menor o mayor cantidad de anestubos. Y acá tenemos, ¿vieron ustedes? Hacemos la anestesia, en este caso al dentario, ¿no es cierto? Limpiamos, es decir, sacamos todos los elementos, detritus, que hay restos de coágulos infectados, microorganismos, biofilm de la placa, es todo lo que hay dentro del alveolo, hacemos el curetaje. Después hacemos un buen lavaje, ¿no es cierto?, con partes iguales de solución fisiológica y agua oxigenada, y secamos el alveolo. Y colocamos la gasa iodoformada. Ven ustedes cómo se coloca toda, es decir, dentro del alveolo, esa gasa que está en contacto con las paredes, con eugenol o con líquido del cemento quirúrgico. Y le mandamos al paciente con un analgésico a su casa. Siempre y cuando, es decir, no tenga comprometido el estado sistémico, no hay decaimientos, temperaturas de 37 a 40 grados, a veces con linfadenopatía. En ese caso, complementamos con el antibiótico o que el paciente diga que tenga alguna sintomatología bastante importante que complique, porque a veces también hay edema, extravasación de líquidos hacia los intersticios, tiene la cara hinchada, entonces todo esto, es decir, condiciona a la utilización del antibiótico. Entonces le decimos al paciente que vaya a su casa y que vuelva al otro día. Al otro día sacamos la gasa iodoformada, hacemos los lavajes y volvemos a poner la gasa iodoformada. Y le decimos que venga al tercer día. En el tercer día hacemos lo mismo y al cuarto día sacamos nomás la gasa y el paciente está teóricamente bien, ya está el coágulo, es decir, en condiciones de ser reemplazado por el tejido de granulación, que tarda, por supuesto, más días, y luego se forma el tejido conjuntivo y se reemplaza el hueso, se llena el espacio del alveolo. ¿Les quedó claro, chicos? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Quedó claro, doctor. Bueno, después la hemorragia es la salida de sangre fuera de los vasos sanguíneos, que puede ser externa, en la que la sangre sale al exterior del cuerpo por una herida o orificio natural, e interna,
en las que la sangre invade una cavidad natural. Tenemos, fíjense ustedes, que muchas veces el paciente se le hizo la extracción y resulta ser que no se le pone un punto de sutura. Yo sistemáticamente, cuando estuve trabajando muchos años en el hospital, siempre que hago una extracción, hago un punto de sutura. Siempre. Porque a mí me da la seguridad. Yo no sé si ese paciente, es decir, me dijo a mí que, que le puede en su casa, no fuma o puede fumar o se puede hacer buche o puede tomar mate. No sé si él me va a hacer caso de todas las indicaciones. Entonces, con el punto de sutura, no quiere decir que la hemorragia no va a tener, pero por lo menos, es decir, estoy más segura que no sangre tan importante. Entonces, cuando viene el paciente con hemorragia o el paciente supongamos que el paciente le hicimos la extracción y se fue a su casa, se acostó, porque otra de las cosas, usted no tiene que moverse, tiene que descansar, le dicen usted al paciente, y no es así, tienen que explicarle que luego de una extracción, él tiene que tener la cabeza alta, o sea, que se ponga 2 almohadones en la cabeza para evitar justamente que se produzca la hemorragia. Porque encima que no le hacen punto de sutura, le dicen, no le explican al paciente que no tiene que tomar mate, que no tiene que hacer buche, que no tiene que acostarse, sino que tiene que tener la cabeza levantada para evitar que se produzca hemorragia. Entonces, viene el paciente, resulta ser que el paciente en su casa salivó y toda la familia se está por desangrar y se está por morir. Entonces hay que contener al paciente y a su familia porque encima viene con la toalla llena de sangre, obviamente. Es decir, sigue salivando, sigue saliendo sangre, sigue la hemorragia. Entonces, lo primero que hay que hacer es contener al paciente y a la familia, decir a la familia que espere, que ya van a solucionar. Y luego determinar la zona sangrante dentro de la cavidad bucal. Y una vez que determinamos cuál es la zona, es decir, anestesiamos la zona, revisamos el alveolo clínicamente y radiográficamente para ver si no hay restos radiculares, esquirlas, etc. Y se procede a curetear el alveolo. Entonces, una vez que se curetea, se comprime y ahí se hace una sutura. O si no, podemos algunas veces, es decir, podemos hacer la sutura o usar materiales hemostáticos, que vamos a ver como el Espongostán, y podemos darle una medicación analgésica o una medicación antibiótica, de acuerdo al caso que estamos tratando. Y bueno, el material hemostático que utilizamos, el Espongostán, no sé ustedes si utilizan eso en la facultad, ¿no? ¿Hacen sutura? Cuéntenme un poco qué hacen en cirugía. Sutura, doctora. Sutura, perfecto. Bueno, cuando no hay sutura, muchos utilizan el Espongostán, que es una membrana de esponja reabsorbible de colágeno, liofilizada y estéril. Es un hemostático de gran poder de absorción en todo tipo de intervenciones quirúrgicas. Se utiliza cuando no existe adhesión entre el coágulo y el colágeno y actúa permitiendo la unión, porque a su vez no hace falta que se saque, se reabsorbe solo. ¿Entienden? Es un regenerante de tejido en todos los tipos cuando hay heridas, cuando hay úlceras, y actúa como una cubierta de protección en zonas de difícil cicatrización. Actúa como cicatrizante. Bueno, esto es fundamental. Es decir, yo siempre que voy a hacer una extracción pido el riesgo quirúrgico. Y las pruebas, porque muchas veces el paciente no sabe, entonces tengo que hacer el recuento plaquetario y establezco que tenga entre 150.000 a 450.000, es decir, plaquetas por milímetros cúbicos. Miro el tiempo de sangría que sea menor a 10 minutos, el tiempo de protombina entre 11 y 40 segundos, el tiempo de tromboplastina parcial entre 30 y 40 segundos y el tiempo de trombina de 10 a 16 segundos.
Sistemáticamente cuando yo hago extracción o un tratamiento periodontal donde voy a hacer una cirugía, yo le pido al paciente con indicación médica o yo le doy el riesgo quirúrgico, le hago un examen, es decir, para saber cuál es el tiempo de coagulación. También utilizo y pido para saber cuánto es la glucosa que tiene, porque a veces el paciente no sabe que es diabético, entonces yo tengo que prevenirme y le pido el test, colesterol también. Entonces hago todo lo que implica el riesgo quirúrgico, entonces yo me quedo tranquila. ¿Mm? Y ahora pienso, ¿por qué sangra mi paciente durante y después del tratamiento odontológico? La hemorragia se debería evitar y se puede prevenir respetando todos los preceptos anamnésicos, exploratorios y de historia clínica junto a la interconsulta con hematólogo. Pero a pesar de esto que yo tengo todo, sangra. Entonces, ¿qué pudo haber ocurrido? Entonces, repasemos. ¿Se interrogó al paciente sobre todos sus antecedentes familiares y personales? ¿Le preguntaron ustedes si en la familia hubo algún antecedente de alguno de sus pacientes que tiene, alguno de sus familiares tiene problema hematológico? ¿Alguno tuvo leucemia, hemofilia? Este apartado que debe haber sido preguntado en el momento de realizar la historia clínica nos permite descartar una buena parte de las patologías congénitas y de desarrollo. Ante las referencias a antecedentes de tendencia a la hemorragia, ¿se hicieron todos los estudios analíticos adecuados para definir la identidad de la patología? ¿Nos identificó adecuadamente el paciente la medicación que sigue, aportándonos los informes especializados? Muchos pacientes están anticoagulados y entonces resulta ser que si nosotros no sabemos que está anticoagulado o el paciente que toma para evitar infartarse todos los días aspirina. Ese paciente que toma aspirina y no nos dice porque cree que la aspirina no es importante, si hacemos una extracción, obviamente vamos a tener una hemorragia. Yo no sé si a ustedes les conté que una vez haciendo una de las pasantes hizo apertura y estirpó la pulpa dentaria. Y resulta ser que sangraba y le preguntamos nosotros por qué, si ella tenía algún antecedente de alguna enfermedad sistémica, ¿no es cierto? Si era leucemia, hemofilia, alguna de estas enfermedades hematológicas. Y ella decía que no, entonces le mandamos a la hematóloga. Y bueno, le hicieron todos los estudios y había sido que no. Había sido que la chica antes de venir había tomado una aspirina porque le dolía. Y con eso, fíjense ustedes cómo el hecho de que el paciente cree que no es importante, cuán importante es todo el trastorno que nos ocasionó a nosotros porque no podíamos parar la hemorragia dentro del conducto. ¿Entienden? Es fundamental. Bueno, sigamos. Se fue cuidadoso en el manejo de los tejidos periodontales y de la mucosa junto a una maniobra quirúrgica escrupulosa. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando están haciendo la extracción se llevan por delante, aplastan la mucosa, aplastan la encía, comienzan a destruir todo el tejido óseo y eso obviamente... Es decir, estas maniobras producen un sangrado y una hemorragia bastante importante. Entonces, otra de las preguntas que nos debemos hacer, ¿se hizo la adecuada hemostasia, sutura del lecho, ligadura a los vasos sangrantes durante las maniobras quirúrgicas orales? Y hay que ver, si no se hizo, obviamente que va a haber un sangrado bastante importante. Entonces, es fundamental la elaboración de una historia clínica ordenada y detallada, donde debe contener desde antecedentes familiares de la enfermedad, antecedentes personales de accidentes hemorrágicos, porque muchas veces, es decir, el paciente nos cuenta que en la extracción que tuvo en un momento determinado se hizo una extracción y después resulta ser que tuvo hemorragia. Entonces, esto ya es un llamado a atención, entonces nosotros tenemos que ver qué está pasando en ese paciente, por qué se produjo, si fue por todo lo anterior o porque tiene alguna patología.
El antecedente de un sangrado excesivo tras alguna extracción dentaria o antecedente de sangrado en las mujeres durante su ciclo menstrual, donde se produce metrorragia, también es importante, porque ustedes quieren sacar y la paciente le va a decir, no, yo estoy indispuesta y no me quiero sacar porque la vez anterior yo estuve con mi ciclo menstrual y resulta ser que me sacaron y tuve hemorragia. Entonces, todo esto es fundamental que ustedes consignen en la historia clínica. ¿Y qué hacer frente a un sangrado? A nivel de la mucosa oral, revisar la herida quirúrgica. Si lo hubiera, se realizan algunas de las siguientes maniobras. Si se puede apreciar el vaso sangrante, porque a veces tanto la hemorragia que sale, que uno no puede visualizar. Si se puede apreciar, se clampea mediante una pinza mosquito y se pone un punto de ligadura. O si no, se aplica la esponja de fibrina más compresión. ¿Vieron que yo les dije del espongostán? Se coloca eso y se hace compresión. Si siguiera sangrando, si siguiera sangrando, aplicar frío o una gasa empapada en ácido epsilon aminocaproico o ácido tranexámico, que viene en forma de líquido, ¿no es cierto? Y son antifibrinolíticos. Y posteriormente se administra al paciente fármaco por vía oral, que puede ser ácido epsilon aminocaproico, que se establece de acuerdo al miligramo, la cantidad de miligramos de 50 a 60 por peso kilo, se establece la cantidad esa que se puede tomar por día por vía oral, o ácido tranexámico de 20 a 25 miligramos por peso kilo también que se puede tomar por día. Si a pesar de todo eso el sangrado continúa, habrá que plantearse la presencia de alguna coagulopatía y remitir al paciente a un centro hospitalario de referencia. ¿Estamos Doctora, hasta acá, chicos? Sí, te escucho. ¿el ácido ese se compra o cómo, Claro, o sea, cómo se eso compra? viene en forma de, son ampollas, ¿me entendés? Para colocar. Entonces vos rompés la ampollita y colocás en una gasa y empapás ahí en la zona. Y luego, de acuerdo al peso, por eso te digo, el peso puedes administrar y uno va administrando de acuerdo la cantidad que puede administrar por peso kilo es de 50 a 60 miligramos. Uno, el ácido epsilon aminocaproico y el ácido tranexámico, es decir, también por día de 20 a 25 miligramos por el peso de la persona. Es decir, si tiene 70, vos vas viendo cuánto tiene y va administrando, es decir, la cantidad que sea por vía oral de 50 a 60 o de 20 a 25 miligramos. ¿Mm? ¿Está contestada tu pregunta? Porque viene en forma, Sí, los doctora. antifibrinolíticos vienen en forma líquida, que es que vos empapás de la gasa, y por vía oral, que son en forma de pastilla, ¿no? Obvio. ¿Estamos? Sí, doctora, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Entendieron hasta acá? Seguimos entonces. Y a nivel del hueso, tras una extracción dentaria, asesorarse de que el paciente no se ha enjuagado, no se ha retirado el taponamiento. Con el enjuague se puede arrastrar el tapón de fibrina del coágulo inicial, entonces no se va a producir nunca la cicatrización, porque al no tener el coágulo no se forma tejido de enrolción y no se reemplaza y no se forma tejido conjuntivo. Se examinará el fondo del alveolo y si se constata el vaso sangrante, se taponará con cera para hueso, volviendo a colocar un taponamiento con gasa seca y esponja de fibrina. Posteriormente se administrará al paciente el fármaco antifibrinolítico, como dije hoy, el ácido epsiloaminocaproico de 50 a 60 miligramos por peso kilo por día, o por vía oral el ácido tranexámico también de 20 a 25 miligramos por peso kilo por día. Después tenemos que es una osteitis, que es una inflamación en la cual hay una condensación del hueso, ¿no es cierto? Que se produce acá, como ven ustedes, una respuesta de tipo inflamatorio y que se ve solamente en los dientes destruidos, que son dientes dolorosos a la mordida o a la percusión.
Luego tenemos otra de las afecciones son, o las respuestas que se produce, respuesta inflamatoria, la celulitis, que es una respuesta del tejido celular, ¿no es cierto? Una tumefacción no delimitada, con una coloración roja, acá ve consistencia pastosa, donde no hay fluctuación. Y bueno, este régimen profiláctico creo que ustedes tienen ya de amoxicilina, de clindamicina, de amoxi. Esto tienen ustedes el ibuprofeno, todo esto, ¿no es cierto? El paracetamol, ¿les di la otra vez? El diclofenac. Es un régimen de antibióticos que creo que ya tienen ya, Juanita, ¿no? La otra vez ya les di. ¿Mm? Sí, le dije toda la parte de medicación. Por eso, la vida no es fácil para ninguno de nosotros, debemos tener perseverancia y sobre todo confianza en nosotros mismos. Debemos creer que estamos dotados para algo y que esto debe ser alcanzado, dijo Marie Curie. Bueno, no sé si me quieren preguntar si entendieron todo. Chicos, ¿entendieron toda la parte que es de cirugía, urgencias? ¿Están todos mudos? ¿Qué le pasó? Están cansados, seguro. Doctora, Sí, doctora, se entendió muy bien. Bueno, entonces estamos. Doctora, yo tengo una pregunta.